Revolución de 1944, Guatemala. Para iniciar el tema de revolución de 1944, vamos a definir lo que es la palabra revolución. Según Mario Monteforte Toledo, revolución es el proceso integral y completo que culmina con el desplazamiento de una clase numéricamente menor por otra clase numéricamente mayor, de poder público y posesión de todos los medios de producción básica, y con la transformación de los métodos de producción en grado superior en técnica y de beneficio colectivo. Eso según la definición de revolución. Como vamos a ver a continuación, la definición tiene mucho que ver con lo que pasa en la revolución de 1944 en Guatemala. Para comenzar el tema, vamos a ver cómo surge la revolución, en qué contexto produjo la revolución de 1944. Entonces, tenemos el contexto, o estamos en el gobierno de Jorge Ubico, que se caracterizó su gobierno por ser dictador. Se mantuvo en el poder 13 años. En ese tiempo hubo una crisis económica, ya que Guatemala se había aislado de los mercados europeos por la Segunda Guerra Mundial. Y esto da como resultado el aumento de la dependencia a los mercados estadounidenses, que son un factor muy importante, ya que las compañías estadounidenses apoyaban al gobierno de Jorge Ubico, ya que beneficiaba sus intereses. También el gobierno explotaba fuerza de trabajo indígena, creó también leyes injustas para el pueblo. También el gobierno obligaba al Congreso de la República a aprobar sus leyes. También gobernó a sangre y fuego, que quiere decir que castigaba y asesinaba a los indígenas o campesinos que se oponían a sus leyes. Todo esto se acumuló en un malestar social. Todos los sectores estaban molestos en este gobierno de Jorge Ubico. Y esto da pie al impulso de hacer movimientos populares. Entonces, este malestar social por el gobierno de Jorge Ubico da paso a los movimientos populares. Los movimientos populares iban en contra del gobierno de Jorge Ubico. Iniciaron en 1944. Estos movimientos desafiaban por primera vez al gobierno o a un gobierno de índole fascista. Pero, ¿quiénes conformaban estos movimientos populares? Estos movimientos populares los conformaban maestros, estudiantes universitarios, obreros, sectores minoristas de la pequeña burguesía, campesinos, algunos soldados y oficiales del ejército. Todos estos sectores se unieron en contra de una dictadura y lograron muchas cosas. Entonces, los movimientos populares lograron el derrocamiento del gobierno dictador. Esto gracias o por medio de protestas y manifestaciones, donde asistieron maestros, trabajadores, diversos sectores, estudiantes universitarios. Estos últimos, en 1943, fundaron la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU. Y en junio de 1944 se inició la lucha en contra de la dictadura. Estos fueron reprimidos por la caballería de Jorge Ubico. Otras acciones que tuvieron lugar fue la Carta de los 311, firmada por 311 personas, en su mayoría
estudiantes el 22 de junio de 1944, solicitando la renuncia del gobernante Jorge Ubico. Tras todas estas acciones, el gobierno de Jorge Ubico suprimió las garantías constitucionales. Esto solamente incrementó la molestia social, dando lugar el 25 de junio de 1944 diferentes protestas y manifestaciones. Una de ellas, aproximadamente 300 mujeres salieron a protestar vestidas de luto o de negro, exigiendo libertad, democracia y la renuncia del dictador Jorge Ubico. Pero las fuerzas de seguridad del gobierno dispararon en contra de ellas, lastimándolas, y en una de ellas fuera asesinada, quien fuese la maestra María Chinchilla. Este acto brutal tuvo lugar en la 17 calle y Sexta Avenida de la Zona 1, donde hoy en día hay una placa en honor a la muerte de la maestra María Chinchilla por su lucha. Esta placa está en la 17 calle y Sexta Avenida de la Zona 1 de la ciudad capital. Y dando lugar también que cada 25 de junio se conmemore el Día del Maestro. De aquí surge el Día del Maestro, cada 25 de junio en Guatemala. Esto solo precipitó la renuncia de Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. Y como última acción, dejó el poder al general Federico Ponce Báidez. El general Federico Ponce Báidez no accionó ante la situación nacional, siguió con la línea de la dictadura y esto solo logró el malestar social, dando lugar a un nuevo movimiento el 20 de octubre de 1944, donde diferentes sectores, maestros, obreros, ejército, se manifestaron en contra de un gobierno dictador, dando lugar al derrocamiento de los 108 días del gobierno general Federico Ponce Báidez. Y este mismo día se integra una junta provisional, también llamada Junta Revolucionaria, donde se integra un gobierno triunvirato. ¿Qué significa esto? Que un gobierno ejercido por 3 personas. Ahora, cada 20 de octubre en Guatemala se conmemora el Día de la Revolución por todos estos hechos y dando así el fin, o se conmemora el fin de la dictadura de Jorge Ubico y de el general Federico Ponce Báidez, y así como el comienzo del periodo de la primavera democrática. Las movilizaciones populares contra la dictadura de Ubico se iniciaron en 1944, con los maestros, los estudiantes universitarios, los obreros y sectores minoritarios de la pequeña burguesía, desafiando por primera vez el gobierno de índole fascista. Este movimiento concluyó con una huelga general que obligó a renunciar al dictador en junio del mismo año. Antes de irse, Ubico deja como presidente provisional al general Federico Ponce, quien no mostró interés alguno de cambiar la calamidad de la situación en la cual pasaba la nación. Así fue como el 20 de octubre
un nuevo movimiento representado por diversos sectores derroca Ponce. Inmediatamente se integra una junta provisional formada por el mayor Francisco Arana, Jorge Torilledo y el capitán Jacobo Arves Guzmán. Esta misma junta convocó a una constituyente que nos llevaría a las primeras elecciones democráticas, las cuales se realizaron entre el 17 y 19 de diciembre del mismo año. En dichas elecciones gana con la mayoría de votos o aprobaciones, teniendo un total del 86%, al humanista Juan José Arévalo, quien tomaría la presidencia el 15 de marzo de 1945. En el periodo del 20 de octubre de 1944 y 15 de marzo de 1945, se experimentaron cambios democráticos, políticos, económicos que nunca antes se habían visto. Cabe mencionar que estas transformaciones obtuvieron el apoyo de las grandes mayorías desposeídas. Esta misma junta, a la par de la Junta de Gobierno, fue una organización que dio paso a un gabinete ministerial y se emitieron 68 decretos que justificaron el gobierno de transición, los cuales fueron 28 de orden político para la consolidación del nuevo gobierno y anular disposiciones del gobierno anterior, 13 para el reforzamiento de los ingresos fiscales para fortalecer el sistema, 4 para modernizar la administración pública, 6 para favorecer el sector empresarial, 4 para beneficio popular, 4 de tipo cultural, 3 de tipo político democratizadores y 3 para la política exterior. Entre estos podemos resaltar la creación de la Constitución de 1945, la cual logra la organización de sindicatos de trabajadores, obreros, maestros, también el abolido del trabajo forzado, llevando a mejores condiciones a los trabajadores de fincas. También podemos resaltar el decreto número 12 que se planteó el 11 de noviembre de 1944 y el cual entró en vigencia el 1 de diciembre del mismo año, el cual se trata de la autonomía de la Universidad San Carlos, la cual retomó su nombre después de haberlo perdido en el gobierno anterior. Podemos mencionar también la creación del Comité Nacional contra la Alfabetización.
Después de haber logrado avances en la política del país tras la revolución de 1944, en las elecciones de este mismo año, consideradas por los historiadores como las primeras elecciones transparentes en Guatemala, Arévalo obtuvo más del 85% de los votos emitidos y consiguió la presidencia de la República el 15 de marzo de 1945. Durante su gestión, conocida como el primer gobierno de la revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos. Su filosofía de un socialismo espiritual, también conocida como arevalismo, fue contrario a esta estructura de una república bananera que había prevalecido en Guatemala. A pesar de todo esto, su gobierno tuvo dificultades internas y en el entorno internacional con los gobiernos de la época. Jacobo Arbenz Guzmán llegó al poder después de ganar las elecciones que se desarrollaron en 1950. Los obreros, campesinos, maestros y estudiantes se dieron todo su respaldo. Juan Jacobo Arbenz Guzmán tomó posesión del cargo presidencial el 15 de marzo de 1951. En aquella ocasión se dirigió al pueblo con un emotivo discurso en el que destacó por su habilidad para la oratoria. Es importante mencionar que Jacobo Arbenz Guzmán triunfó con el 63% de los votos. Tras asumir el poder, Arbenz especificó sus objetivos. Primero, convertir a Guatemala de una nación dependiente con una economía semicolonial en un país económicamente independiente. Segundo, transformar a nuestra nación atrasada con una economía predominante feudal en un país capitalista moderno. Y tercero, llevar a cabo esa transformación de manera que trajera el estándar de vida más elevado posible a las grandes masas del pueblo. Tras haber llegado al poder los dos presidentes anteriores, vimos cambios que no se habían dado antes. Vimos cambios en la educación, cambios en la agronomía, cambios democráticos, económicos, políticos. Todos estos cambios dieron inicio a los tan amados 10 años de primavera. Estos 10 años que vemos con anhelo, y supongo que la mayoría quisiéramos volver a vivirlos. Pero no todo pudo ser bueno. Este cambio tuvo enemigos poderosos. Entre ellos tenemos la oligarquía terrateniente y comercial. Recordemos que estos tenían bajo sus pies a nuestros compatriotas de esa fecha. Los tenían a trabajos forzados. Les ponían trampas para no soltarlos y que ellos les trabajaran gratuitamente. También tenemos a la Iglesia Católica, que prácticamente antes de esta revolución
era una de las más beneficiadas. Tenía grandes extensiones de tierra, tenía grandes recaudaciones de impuestos. En otras palabras, era la encargada de la economía en ese entonces, pero no solo de la economía. También recordemos que era la encargada de dar la educación desde el nivel primario, como ahora lo conocemos, hasta el nivel superior. Y no podía haber otra más que esta educación. También tenemos al imperialismo norteamericano. Este vino a poner todo como quería. Puso a Guatemala bajo sus pies. Vino, compró todo. Fue el que se llevó prácticamente las vías. Solo inició construyendo una parte de ellas y se adueñó de todas. Después se convirtió en el dueño de la empresa eléctrica guatemalteca. La revolución tuvo grandes logros. Entre uno de ellos les mencionaré los siguientes. Recordemos, uno de los cuales nosotros somos beneficiados. El 1 de diciembre de 1944, en el decreto número 12, se estableció la autonomía universitaria de la Universidad San Carlos de Guatemala. Otro de los logros es la libertad de expresión. Recordemos que en el tiempo de Ubico no se podía expresar nada de pensamiento propio, todo tenía que ser como ellos deseaban. También se dio paso a la creación de un código de trabajo, reforma agraria y también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se abolió las formas de servidumbre y esclavitud. Esto se dio con el Código de Trabajo y la reforma agraria, logrando liberar a grandes guatemaltecos del yugo de terratenientes de esa época. También es importante mencionar que se exigió a las compañías extranjeras el cumplimiento de las leyes nacionales. Recordemos que estas compañías como la UFCO no pagaban impuestos, tenían libre el mercado para actuar como ellos quisieran. También se dio paso a la apertura de sindicatos. Esto vino a dar un gran cambio. Recordemos
En los gobiernos anteriores no se podía hacer esto porque era símbolo de rebelión. También se dio paso a la creación de la Ciudad Olímpica. Otro de los grandes logros es el derecho de voto para las mujeres y personas analfabetas. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. La reunión de esta multitud se llevó a cabo en la Plazuela Barrios, recorriendo las 18 calles, la Sexta Avenida, la Novena y la Séptima Avenida. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Los carteles que exhibían eran portavoz del sentir del pueblo guatemalteco. Todos desfilaban para demostrar su simpatía y su adhesión al triunvirato que ostentaba el poder ejecutivo desde el día 20 de octubre de 1944, después de haber derrocado al régimen de Ponce Baides, que a la sazón gobernaba a Guatemala. Los
Los manifestantes hicieron alto al llegar al edificio de correos, donde se encontraban los miembros de la Junta Militar, integrada por el entonces mayor Francisco Javier Arana, el entonces capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el ciudadano Jorge Toriello Garrido. Aplausos, vivas y muchas demostraciones de simpatía recibieron los triunviros, haciendo uso de la palabra el ciudadano Toriello, quien emocionado se dirigió al pueblo. Por doquier se observan caras conocidas. En aquel entonces, muchos jóvenes estudiantes que ahora son connotados profesionistas y muchos desaparecidos que ya pagaron su tributo a la madre tierra. Los servicios de policía y tránsito eran desempeñados por niños y jóvenes Boy Scouts y gentes humildes y hasta inválidos que, dando muestra de civismo y amor a la causa, se ofrecieron a ayudar. El 9 de noviembre de 1944, el embajador mexicano acreditado en Guatemala, señor don Romeo Ortega, llegó al Palacio Nacional para anunciar a la Junta su reconocimiento por el gobierno del hermano país, México, que fue el primer gobierno que otorgó su beneplácito. Posteriormente llegó con el mismo fin el excelentísimo embajador de la Gran Bretaña, Sir John Holston Ledge, y el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, Mr. Boaz Long, siendo la primera junta militar que Estados Unidos reconoció en América. Así recibió la Junta el reconocimiento de los gobiernos de China, Bolivia, España, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Cuba, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Un desfile cívico en ordenada formación y disciplina recorrió las calles de Guatemala, pasando por el frente del Palacio Nacional, integrado por la Guardia Cívica, compuesta por ciudadanos que espontáneamente se ofrecieron a formar filas para sostener con su respaldo y apoyo a la Junta. Un impresionante espectáculo ofreció esta concentración en el Parque Central, donde entonaron el himno nacional de Guatemala emocionado. El entonces universitario José Mata Gavidia pronunció un discurso lleno de entusiasmo. El ciudadano Jorge Toriello contestó las palabras del joven orador y se dirigió al pueblo allí reunido. Otro acontecimiento relevante de esos días fue la presentación de los elementos del Ejército de Guatemala, quienes llevaron a cabo una concentración en el Campo Marte y ante los miembros de la Junta juraron defender los principios de la Revolución del 20 de octubre. La oficialidad, elementos de caballería, escuela politécnica y la tropa en general estuvieron presentes.
Presidieron esta ceremonia los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y sus más allegados funcionarios. La Guardia Civil, abordando vehículos particulares, se dedicó a patrullar la ciudad para ofrecer seguridad a los habitantes de la capital. Y hasta las mujeres tomaron parte en esta gesta cívica. Se ofrecieron al pueblo elecciones libres para diputados que habrían de integrar el Congreso y para el efecto se integraron 10 mesas en los distintos sectores de la capital donde los ciudadanos con todo orden y tranquilidad se acercaron a otorgar sus votos. El crecimiento urbanístico de Guatemala, su electrificación e industrialización, el mejoramiento de las clases obreras y campesinas y la seguridad al capital. La paz, base fundamental que solo podrá lograrse con la unificación del guatemalteco y su ayuda patriótica, cualquiera que sea su actividad, trabajando por y para Guatemala, son los principios de la Revolución de Octubre que el tercer gobierno de la Revolución, que encabeza el presidente constitucional de la República, licenciado Julio César Méndez Montenegro, son la norma de su gobierno. Así, unidos pueblo y gobierno, con patriótico afán de paz y trabajo, haremos a nuestra querida patria, Guatemala, grande y próspera.